que es el que nos mantiene, nos permitió, por ejemplo, del 4 de agosto al 23-24 de agosto, generar niveles masivos de movilización, donde en una posible estructura de mesa de negociación o de imposición, etcétera, se tenía más posibilidad real de poder salir del conflicto con ganadas que nos permitieran, en relación a los puntos mínimos que nosotros como estudiantes indicamos ahí, la posibilidad de salir en este conflicto como tal, con ganadas sustanciales para el movimiento estudiantil. Pero esos son dos contras que políticamente se tienen que analizar y discutir de manera permanente. O sea, es aquí donde se inicia esa discusión política, donde se inicia o se estructura de parte de todos nosotros de qué manera se va configurando un nuevo tipo de educación. No una respuesta que viene a ser lo mismo, o sea, viene a ser lo mismo pedirle al Estado represor, al Estado que permite esas desigualdades trascendentales en todo su ámbito, una educación que permita una libertad hacia todos nosotros, igual hay que discutir. Para mí, personalmente, es una contradicción muy grande. Pero en relación al futuro del conflicto propiamente tal, el movimiento estudiantil de ahora, conflicto, primero, se ha generado o se ha permitido desde el año 2003, lo que indiqué anteriormente, 97, etcétera, especialmente el año 2006 y el año 2011, ya se podría hablar de la reconstitución de un movimiento estudiantil como tal. O sea, estamos hablando aquí una configuración más bien programática de los elementos de los estudiantes, comprendiendo la posibilidad de perspectivar una lucha que es mucho más potente que este año, entendiendo que el conflicto estudiantil es una punta de lanza de las desigualdades sociales, donde uno, por ejemplo, con el lucro puede decir, es un eje transversal a la mayoría de los sectores sociales, el lucro de la salud, el lucro de la vivienda, donde, por desgracia, solamente cuestionar el lucro sigue estando dentro del mismo sistema neoliberal y también hay que superar eso. En cuanto a los otros problemas, se han generado también niveles de organización y conciencia que se han superado notablemente alrededor de los años, donde una demanda gremial o una demanda totalmente parcializada para los estudiantes ha podido romper la burbuja de la educación, ha podido romper con la estructura, la burbuja, por ejemplo, de la Universidad de Concepción, donde transversalmente se está planteando el tema. También otro pro que es muy importante, que se ha aprendido los errores, se ha aprendido de la experiencia, especialmente en el año 2006, donde por una parte se bajaron las movilizaciones, comprendiendo que la toma, el paro y todo lo hecho, la salida a la calle, la funa, etcétera, son medidas e instrumentos de presión. Se bajaron ese año y se bajaron para poder generar una mesa de expertos, y en el año 2007 pasaron un buen momento con la ley. Este año se aprendió que con la presión permanente se mantiene en jaque a los poderosos, se mantiene en jaque en este caso al gobierno, a la concertación, donde el bloque en el poder, en este caso los sujetos políticos o los payasos del sitio, están ahí permanentemente en jaque, no sabiendo qué hacer y no sabiendo cómo salir de este problema. Y lo último, creo que va a ser igual importante, es que los estudiantes, como sujetos sociales, como sujetos pensantes, sujetos políticos, han aprendido y también han superado y se han comprendido como sujetos de historia, como sujetos de cambio y transformaciones reales de la sociedad, sujetos que dan la posibilidad de perspectivar su lucha no solamente desde lo estudiantil, sino que desde la sociedad. Y ahí empezamos a configurar entre todos nosotros de qué manera empezamos a discutir o cuestionar en la sociedad que estamos viviendo, no solamente de qué manera, qué educación estoy recibiendo. Y aquí también superamos, por ejemplo, el clientelismo, donde se indica la mayor parte de yo pago, yo estudio y tengo que recibir una educación de calidad. Así no tiene que ser la cosa. Así ya estamos superando ese lenguaje también. En cuanto a por qué seguir movilizados, la historia nos está mostrando que por qué tenemos que seguir movilizados, porque las desigualdades, las contradicciones de clases son muy grandes. O sea, no seguir movilizados, no ahora, en este conflicto, no seguir movilizados hasta cambiar la realidad donde uno vive, sería no aprender del movimiento estudiantil, sería no aprender del conflicto que se genera ahora. Si nosotros no somos capaces de entender que una movilización como tal puede tener un final, pero la lucha tiene que tener una proyección permanente, sería no aprender de nosotros mismos, sería no aprender de la organización que nos hemos votado, sería no aprender de los niveles de conciencia que hemos adquirido. Si nosotros no somos capaces ahora de seguir presionando para salir del conflicto, este conflicto que se levantó, pero si no somos capaces de entender que de ese conflicto se tiene que proyectar mucho más, es que no aprendimos nada. Aprendimos solamente que hay que pelear por una demanda, levantarla, ganar y llevar a la casa. Yo creo que aquí todos nosotros hemos aprendido con creces que el movimiento estudiantil está y tiene que articularse con el movimiento popular, tiene que
vincularse con los trabajadores y con los pobladores. Tenemos que generar los niveles de unidad, los niveles de organización y conciencia que permitan de manera paulatina superar y cambiar estructuralmente el sistema educacional y la sociedad en su conjunto. Y es un desafío que nos impone la historia. Es un desafío que tenemos que ser capaces de manera racional, de manera organizada, de manera consciente, estar perspectivándonos de manera constante. Tenemos que saber que el conflicto como tal tenemos que tratar de presionar, de seguir movilizándonos, de seguir cuestionando el nivel educacional, pero tenemos que seguir proyectando. Tenemos que seguir proyectando la reconstitución del pueblo, tenemos que seguir proyectando la reorganización del pueblo y proyectando por sobre todo la articulación de distintos movimientos sociales para poder cambiar la sociedad, una sociedad mucho más justa.